libros, todo está en los 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 libros. Buenas noches. Dice la solapa de este libro que se titula Aranmanot y que lleva el sello de la editorial Espasa. Ana María Matute, Barcelona, 1926. Error, nació en el 25, publicó sus primeros relatos a los 16 años y su primera novela, Los Abel, a los 22. Tenía yo entonces 12 años y estaba echando los dientes como escritor. Leí, por supuesto, Los Abel, y a partir de aquel momento me convertí en devoto consumidor, casi podría decir roedor, soy del año de la rata, de todos los libros, los cuentos, las fábulas, las novelas que sucesivamente iban saliendo de la pluma de esta gran señora de la narrativa hispánica. Y hoy, medio siglo después, cuando estoy ya a punto de perder mis dientes de escritor y de mamífero, lo digo por la edad, sigo leyendo con el mismo afán, con la misma expectación, con la misma esperanza, casi siempre cumplida, casi nunca defraudada, todo lo que Ana María Matute publica. Este libro, Aranmanot, lleva poco más de una semana en los escaparates. Lo leí al día siguiente de su presentación en Madrid y hoy, ahora, me sirve de excusa, de estribo, de coartada, para charlar durante 55 minutos o quizá más, todos los que caben en el buche de negro sobre blanco con su autora. Y espero que Aranmanot me sirva también para tirar del hilo de toda la trayectoria literaria y personal de esta novelista que en pleno tráfago de vanidades mediáticas ha tenido la gentileza de hacerme un hueco y, lo que es más importante, de hacérselo a ustedes para venir a negro sobre blanco. Empezaremos por Aranmanot y luego, caminando hacia atrás o no, ya veremos, también cabría hacerlo hacia adelante, iremos desenrollando y desarrollando el ovillo de la literatura y la vida, de la vida y la literatura de Ana María Matute, hasta donde llegamos y punto. Y si no llegamos a ninguna parte y nos quedamos solamente en esta, en Aranmanot, tampoco pasa nada. Se hace camino al hablar. Pero no perdamos más tiempo, aprovechemos el relativamente escaso puesto a nuestra disposición. Ana María, buenas noches, que aún no te las he dado, y tengo una sorpresa para ti. ¿Sí? Hace exactamente un año tú me descubriste esta bebida que yo no conocía. Ay, y desde entonces pues sí, Cardú. me he convertido en tan devoto de ella casi como de tus libros. ¿He dicho más o así está bien? No, por Dios, ya está bien, ya está bien. Bueno, lo dejamos aquí en el suelo y luego Sí. si quieres más vamos No, rellenando. ya está bien, pero me parece una idea genial. Ana María, por Aranmanot, Por Aranmanot y por nosotros. por supuesto, y por los demás. Y por todos los todo que el mundo. por todos los que nos quieren, y ni así por los que no nos quieren. Que como no sé ni quién son, Esto que estamos haciendo no es políticamente correcto, Ana María. Ya. Nos van a reñir, sobre todo a mí, a ti no. Van a decir que somos unos borrachines, que no se bebe alcohol en televisión, pero ¿qué le vamos a hacer, no? pues no es verdad, no somos unos borrachines, somos unos degustadores de buenos sabores y buenos aromas. Eso no tiene nada que ver. Un borracho es algo despreciable y espantoso y abominable, pero un buen degustador y con un buen olfato y una buena conversación y una persona enfrente como tú, fantástico. Bueno, supongo que tú siempre has sido, y seguramente ahora lo eres todavía más, una seguidora del célebre principio rector del falansterio de Gargantúa en la obra de Rabelais, haz lo que quieras. ¿Te parece un buen consejo ese? Me parece fenomenal. Bueno, Ana María, antes de meternos en harinas, cuando me descubriste esta bebida fue hace exactamente un año, ya lo he dicho, y estábamos los dos en Oviedo, en un hotel de Oviedo, donde éramos miembros del jurado del Premio Príncipe de Asturias. El próximo Premio Príncipe de Asturias se falla este miércoles, 48 horas después de la grabación de este programa, aunque el programa se emitirá al domingo siguiente. Y yo no sé si tú sabes que eres una de las personas nominadas, como se dice ahora, aunque aquí no estemos en los Oscar. Pues no tengo ni idea de estas cosas. Nunca me entero de estas cosas. Bueno, en realidad nunca me entero de nada. Pero vaya, de estas cosas menos no. Está muy bien ya ser nominado, ¿no?
Pues hay 3 personas y conmigo 4, porque en cuanto llegue allí pienso sumarme a la propuesta. Yo también este año vuelvo a ser jurado, que, en fin, que pretenden que tú te alces con ese premio. Pues estupendo, me parece maravilloso ya eso. Que después lo sea o no lo sea ya es otra cosa que está al margen de nuestra voluntad. Pero, claro está, yo no escribo para ganar premios, no, porque eso es una tontería. Pero si me los dan, miel sobre hojuelas. Y si no me los dan, tampoco me desespero. Considero que, bueno, no me ha tocado, le ha tocado a otro y me alegro por él. Y yo soy muy buena. Lo sé, Ana María. Tú me comentabas el otro día que esta última novela tuya, Aran Manot, es en definitiva la historia de la búsqueda del Grial. De la búsqueda del Grial por el personaje. ¿Qué es para ti el Grial? Pues eso es lo que yo estoy buscando. Es un tema muy frecuente en casi todo lo que yo escribo. Por supuesto, Olvidado Rui Gudú, por supuesto, La Torre Vigía, especialmente, y por supuesto aquí es que casi sin darme cuenta, el ser humano va buscando algo. Yo no sé si es la plenitud, si es el absoluto, si es el trascender de uno mismo, o es una espiritualidad exacerbada en la cual quiere llegar. No es el misticismo, es otra cosa. Los místicos son diferentes. Yo soy un caballero de la tabla redonda frustrado. Yo tenía que haber nacido en la época del rey Arturo y ser un caballero de la tabla redonda. Y como no, sin embargo, algo me ha quedado dentro, como unas gotas de aquel deseo que eran unos animales, eran unos brutos tremendos, no nos engañemos, pero tenían dentro un reducto de espiritualidad, de ir más allá. En el fondo yo creo que no se gustaban y querían ser mejores. Pues esta leyenda que yo me he inventado, una leyenda apócrifa, pero ahora ya no lo será porque ya la he inventado, es un poco también la búsqueda del Grial, del sueño de la plenitud y de llegar a ser lo que tendrías que haber llegado a ser. Tú fíjate, Ana María, que entre las notas que yo he ido tomando aquí en las primeras páginas del libro, al hilo de su lectura, tengo una que dice novela del ciclo artúrico. Sí, hombre, no, ojalá, uy, por Dios, ya me hubiera gustado a mí, pero es otra cosa y es pasado por el tamiz de los años, de los siglos, claro, pero el espíritu es el mismo. Libro consanguíneo de Olvidado Rey Gudú, ¿no? Libro consanguíneo. Consanguíneo, sí, y de La Torre Vigía, y del verdadero final de La Bella Durmiente, en un tono más sencillo, más para que lo puedan leer niños también, pero es a mí me fascina la Edad Media, me fascina de una manera tremenda. Esa mezcla de brutalidad y delicadeza y espiritualidad y crueldad, para mí es fascinante. Y claro, pues, pero eso no quiere decir que yo no vaya a escribir novelas de otro tipo, porque la próxima se transcurrirá en la época actual. Hace cosa de 20 o 25 años hubo un libro colectivo en el cual figuraba, entre otros, la firma de Umberto Eco, que entonces no era todavía tan famoso como lo es ahora, que se llamaba El próximo medievo o algo así, como diciendo que los años, los siglos que se avecinan van a ser una especie de época medieval. ¿Tú crees que eso va a ser así? Yo, ¿cómo voy a saberlo? Porque yo no soy profeta, pero yo me acuerdo que en pleno siglo XX ya se hablaba de que era una repetición de que estaba emparentada con el siglo X. Incluso había unas fotografías muy curiosas de estos policías antidisturbios con estos escudos, y las comparaban con unos grabados en unas pinturas de la Edad Media, en los cuales realmente eran muy parecidos. Pero no era esto únicamente, era el espíritu. También el hombre estaba descubriendo nuevamente un tipo de espiritualidad nueva, y todo eso. Yo no sé si eso es verdad, porque yo no soy erudita y no estoy capacitada para juzgar estas cosas, pero algo había. Lo que no sé si en el 2000 va a ocurrir. Tú ves la Edad Media, son palabras tuyas, como un bosque inmenso donde puede ocurrir lo mejor y lo peor. Y al mismo tiempo, el bosque tiene muchísima significación en esta novela, ¿no? Muchas. Bueno, yo creo que en casi todo lo que yo he escrito, especialmente cuando he escrito colocando el argumento, los personajes en la Edad Media. Para mí la Edad Media es un gran bosque,
donde puede ocurrir todo, desde Gilles de Rais hasta encontrar un cerco de hadas, que yo lo he hecho, ya se pueden reír de mí, me da igual, que tú tocas así, la hierba está aplastada o los helechos y está caliente, porque anoche estuvieron danzando las criaturas de la hierba, las misteriosas criaturas. Los elementales. Los Gnomos, elementales. sílfides, ondinas, elfos, náyades. Exactamente. Ese es tu mundo. Y un mundo que puede ser muy bello y puede ser fatal, como escribió Andersen en un cuento maravilloso que decía, detrás del tallo de cada flor puede esconderse el mal. Y es verdad, dijo ella. Yo qué sé, yo imito. Y también ese final terrible del patito feo, ¿no? El patito feo es la historia de él, pero le han cortado el final siempre. Es una cosa que nunca me he explicado por qué. Bueno, por los políticamente correctos, claro, ya se sabe que lo fastidian todo. Al final del patito feo, que es la vida de él, evidentemente, y cuando lo llevan al estanque, y él por fin encuentra sus semejantes, unos cisnes que se acercan a él, y lo reverencian porque es el príncipe de los cisnes, y se alejan, lo dejan ahí el cuento, pero en realidad termina diciendo, y se sintió profundamente solo. Es que Andersen era Andersen. El odio al diferente, ¿no? ¿Eh? El odio al diferente está Claro, detrás de ese claro, desenlace. claro. Y está también... y él lo vivió hasta su muerte, eso, ¿eh? Yo he leído, ninguna persona de categoría se siente cómoda o se siente bien tratando a Andersen. De estos nadie se acuerda, y de Andersen y lo que queda. Bueno, ese odio al diferente Sí. se manifiesta también en esta novela tuya. Tanto Arun Manot como el personaje femenino, Sí. Windu Manot, son diferentes y pagan el pato por ser diferentes, ¿no? Claro, claro. Yo recurro a la imagen del muchacho que tiene una doble naturaleza, mitad mágica, mitad humana, pero eso se puede aplicar a cualquier escritor, especialmente a cualquier poeta, especialmente a cualquier artista, y especialmente a cualquiera que quiere y sabe vivir su mundo, su vida, sin tener que depender, o teniendo que depender, pero despreciando las órdenes y castigos, premios de otros, esos que yo llamo las personas mayores, y que cuando era niña me decía, cuando yo sea mayor escribiré para vengarme de las personas mayores. Esas personas mayores, que a lo mejor son mucho más jóvenes que yo, todavía existen, y vive Dios que me vengué. Y me vengo. Lo que pasa es que a lo mejor no se enteran. Ese deseo de venganza respecto a los mayores fue el punto de ignición de tu literatura. Pero vamos a hablar más tarde, si te parece, de eso. Sí, de lo que tú quieras. Yo quería ahora abrir un pequeño paréntesis porque has mencionado en un par de ocasiones ya La Torre Vigía, que es el título de uno de tus libros, y yo en otra de estas notas que he ido tomando, La Torre Vigía, con esas palabras aparece en varias ocasiones a lo largo de Arun Manot, y entonces yo he puesto una nota diciendo, ¿será la misma? Quiero decir, ¿tu Torre Vigía de ahora es la misma de cuando publicaste La Torre Vigía o ha cambiado el enfoque, la perspectiva, la atalaya? Hombre, desde que yo escribí La Torre Vigía hasta ahora, pues cada vez soy más vieja, y cuando uno cada vez se hace más viejo, pues claro, va, yo no digo que cambiando, pero modificando ligeramente, o no tan ligeramente, sus sensaciones, su pensamiento incluso, modificando, no cambiando. Pues sí, La Torre Vigía, por ejemplo, concretamente en este libro no tiene el significado que tenía ayer tan claro, ¿no? Es más ambiguo, es más... Bueno, el título, Ana María. Hay que echarle valor para poner a una novela un título que en principio es tan difícil de pronunciar y dice tan poca cosa. Parece ser que procede del antiguo galo o algo así, de la época de Carlomagno. Debe de tener alguna influencia germánica, evidentemente, porque en la época de Carlomagno no se hablaba el francés, se hablaba el franco, y tenía muchas reminiscencias germánicas, evidentemente, y quizá más mezcladas. No sé, yo vuelvo a decir, no soy erudita en estas cosas, solamente soy una apasionada lectora, y no sé
lo que realmente hablaban en aquella época. Pero evidentemente sí sé una cosa, que había un calendario en la época de Carlomagno que fue, no sé si lo elaboró él no porque no sabía ni leer ni escribir, pero era Carlomagno. En cambio, se hizo un calendario con nombres. Él estaba enamorado de la antigüedad, y lo mezclaba todo un poco. Y entonces, pues, Aran-Manot es mes de las espigas, es el agosto, y Windúmanot es época de la vendimia, y es septiembre. ¿No? Bueno, eso tiene un valor simbólico en el libro. Sí. Incluso al final del libro, muy al final, se explica. Pues se dice, son solo unos pocos aquellos que aún viven en el ardiente, cegador y breve, demasiado breve verano de la vida. Y un poco como nostalgia de la juventud perdida, como el juventud divino tesoro de Rubén. ¿Y quién no la tiene? Yo me acuerdo cuando yo era joven, pero sobre todo, más que nostalgia, lo que tengo es rabia de pensar, ¿cómo la desaproveché? ¿Cómo la desaproveché? ¿Qué he hecho yo de mi juventud? Pero tampoco es estar mal siendo viejo, ¿eh? Cuando lo tomas como se debe de tomar, no se está mal. Hablemos un poquito más de los espíritus elementales. Tú sabes, lo digo mirando al mundo en estos tiempos de información abrumadora por todas partes, que en la isla japonesa de Hokkaido, al norte del país, es la isla septentrional, hay una especie de gnomos que se llaman allí Ninguru, que entre otras cosas reivindican el derecho de no saber. Eso es fantástico. Eso me pareció a mí. Lo desconocía, pero lo guardo. Para eso te lo digo. El derecho de no saber, porque quizá lo saben todo. Es como el silencio de la felicidad, ¿no? Y aquí se habla también, un momento le dice Windúmanot a él, dime, ¿qué es la felicidad? Y él dice, el silencio. Tu literatura, Ana María, es una literatura del silencio, es una literatura del fulgor en la oscuridad. Y yo creo, estoy convencido, vaya, de que eso empezó cuando a ti de pequeña te castigaban y te metían en un cuarto oscuro. Y a ti te gustaba muchísimo estar en ese cuarto oscuro porque precisamente en esa oscuridad aparecía todo este mundo tuyo, ¿no? Claro. Yo provocaba que me metieran allí, primero porque me dejaban en paz, lo cual era muy importante. Y segundo, porque yo allí, al cabo de un rato de estar en la oscuridad, tú vas viendo poco a poco la luz de la oscuridad. Entonces vas viendo las siluetas, era un cuarto de armarios, vas viendo las siluetas, pero modificadas, como cuando se crea, cuando se escribe una novela, o me imagino que poesía, uno va contando algo que es verdad, entre comillas, pero que se van modificando por la imaginación, por la memoria que es la gran transformadora de las cosas, y por otra parte, la más fiel. Entonces, yo lo pasaba muy bien allí, lo pasaba tan bien. A veces siento nostalgia de que me metan en un cuarto oscuro. Pues con la ciudad de los armarios, que yo le llamo. Díselo a tu hijo Juan Pablo, que te castigue de vez en cuando y te meta en el cuarto oscuro. No, ya me castiga bastante. Ana María. Pobre hijo, sí, es un amor. Ana María, en los bosques, además de espíritus elementales buenos, como los elfos, las náyades, las hadas, los gnomos, etc., los hay también malos, ¿no? Ógoros, cíclopes, sátiros, hombres del saco, sacamantecas. ¿Cómo se defiende uno de ellos? ¿Cómo se lucha contra el mal? Porque la lucha entre el bien y el mal está perennemente presente en este libro, en todos los tuyos. Si yo lo supiera, no escribiría eso, porque lo sabría, ya no necesitaría explicarlo. ¿Cómo se lucha contra el mal? No sé, porque hasta ahora a mí me ha salido fatal. Cada vez que he querido luchar contra el mal que me venía directamente, me he equivocado. Pero también equivocarse es sano. Siempre, si tienes buena voluntad, encuentras en todo lo malo un rinconcito al que agarrarte. ¿Por qué te crees que estoy viva? Porque con todo lo que yo he vivido y todo lo que me ha pasado. Tengo por aquí, Ana María, un recorte de prensa del ABC, jueves 16 de noviembre de 1995. Ana María Matute confiesa que temía morir si publicaba Olvidado Rey Gudú. Sí, cosas mías. No sé por qué. Como que fue un libro que lo dejé, aparte faltaban los últimos capítulos, porque me di cuenta de que era un libro que en aquel momento
no iba a ser comprendido, esta literatura nunca se ha hecho, se ha practicado, para decirlo de alguna manera, en España. Es otro tipo de literatura el que se hace, y ese, pues dice, no lo van a entender. Y vamos a dejarlo. Y luego al final pensaba con pasar, luego me vino la Gran Depresión, donde yo no podía escribir y tal, pero luego ya cuando todo eso pasó, me dije, ahora sí, y no me equivoqué entonces, pero tampoco ahora. Pero no, entonces, yo perdona. pensaba, Sí. a lo mejor este libro, que yo soy muy rara y a mí siempre estoy llena de ideas extrañas, cuando lo publique me moriré, y no me da la gana de morirme, porque a pesar de todo, por encima de cualquier libro está mi hijo y yo, y ahora ya mi nuera también. No, te iba a decir, Ana María, que sí que te equivocaste entonces porque pensabas que no lo iba a entender nadie y lo entendió, o por lo menos lo compró, nada menos que 500.000 de personas. Sí, pero 20 años más tarde. Entonces, no. Y la prueba es que todavía hay gente que dice, es como el Señor de los Anillos de Tolkien. Hombre, por favor, yo adoro a Tolkien. ¿A ti esa comparación no te agrada? No es que no me agrada, es que es mentira. Es que no tiene nada que ver con Tolkien, al cual admiro muchísimo, y probablemente es mucho mejor que yo, pero es que no tiene nada que ver. Por ejemplo, cuando yo empecé a escribir... Bueno, hay también elementales en sus obras, ¿no? Hay sí, también no, todos estos personajes. Sí, pero en mis libros hay más personas humanas, Sí. Personas humanas, mira, que no, esta gente, ¿no? Que también existen, y hay uno muy importante que es el Trasgo del Sur, pero no tiene nada que ver con Tolkien, son otros. Yo, mira, para puntualizar un poco, cuando yo empecé a escribir El olvidado rey Gudú, ni siquiera había oído hablar de Tolkien, ni siquiera había sospechado que existía un libro tan maravilloso como El Señor de los Anillos, ni estaba traducido. Y yo soy incapaz de leer un libro de literatura en inglés, porque mi inglés es absolutamente, prácticamente inexistente. Yo soy muy poco... a mí me cuesta mucho aprender un idioma. A pesar de que has dado muchos cursos en Estados Unidos, ¿no? Sí, pero en español. Siempre en los departamentos de español. Y el francés sí, porque lo aprendí de niña y luego pues tuve un marido francés y todo eso. Y bueno, pero el inglés me cuesta mucho. Yo ni lo leí, ni había oído hablar de él. O sea que, ¿qué tendrá? Además, no tengo que esforzarme en explicarlo. El que haya leído El Señor de los Anillos y el que haya leído El olvidado rey Gudú, ve que son cosas completamente diferentes, que pertenecen a un tipo de literatura que solamente se ha practicado plenamente. Lo han practicado los anglosajones, los escandinavos, los alemanes, quizá, pero... Y los japoneses. Ana María, otro de los sanbenitos, Sí. dicho sea entre comillas, que se cuelgan siempre a tu obra, es el adjetivo fantástico. Yo creo que tu obra no es una obra de mundos fantásticos, sino de realidades separadas, de realidades diferentes, Sí. de realidades paralelas, pero que están entrelazadas con la realidad cotidiana. Evidentemente sí, porque yo no conozco a nadie, o por lo menos no lo trato, que no tenga sueños, que no tenga una memoria de algo que ha vivido de niño o que desea vivir más adelante. Y todo eso, si lo siente un ser humano, pertenece a la realidad, a su realidad. ¿Tú has leído a Carlos Castaneda? ¿Eh? ¿Has leído a Carlos Castaneda? Sí. Porque el segundo libro de su saga, Sí. la saga de Don Juan, se llama Una realidad separada, una realidad aparte. Sí, lo ¿no? he leído, sí, y me parece un gran escritor. Bueno, vamos a hablar un poquito de Los Ángeles. ¿De? Los Ángeles. Oh, es otra de mis... ¿Sabes que ahora se han vuelto a poner de moda? Parece como si mucha gente viera ángeles. Eso dicen, En sí. Estados Unidos, una Pero yo encuesta siempre lo he reciente, tenido. el 54% de los norteamericanos confesaban haber visto alguna vez a un ángel en su vida. Bueno, Yo no. tú dices que los has visto en 2 ocasiones. Sí, pero bueno, no quería hablar de eso. ¿Por qué? Ya me has traicionado. ¿Por qué? No me has avisado. Los he ¿no? visto en 2 ocasiones. Una vez, cuando yo me sentía en épocas muy horribles de mi vida y tenía que coger un tren, iba llena de maletas y no sabía el vagón porque yo nunca sé dónde voy
Y no sabía, estaba allí ya a punto de llorar, como hago siempre, como hice en la estación de Kazán en Rusia también, que vinieron todas las matrioscas, pues eso es otra historia. Entonces apareció un hombre con el cabello blanco, barba, ojos azules, cogió mis maletas, las subió en el vagón adecuado, no el que yo pensaba, y me empujó y me metió dentro. Y yo cuando me volví a darle las gracias ya no estaba. Tú me dirás, si esto no es un ángel, ¿qué es un ángel? Y en otra ocasión... No, esa no la quiero contar. Tú me acabas de decir que te he traicionado, Ana María, no te he No traicionado. me has traicionado. Las dos historias están en esta entrevista realizada por Concha Labarta para la revista Más Allá. La que acabas de contar y la que no quieres contar, o sea que está ya No impresa. la quiero contar porque tampoco estoy muy segura. Así como de la primera estoy segura, aunque esté equivocada, yo estoy segura. De esta no, y me da un poquillo de... Sin embargo, la segunda es más curiosa todavía que la primera. Sí, pero cuando me Y muera... además tiene un primer capítulo y un segundo capítulo, ¿no? Sucedió dos veces, por así decir. Bueno, no la contemos. No. Yo creo que todo el mundo ha visto ángeles. Yo desde luego recuerdo perfectamente mi ángel de la guarda, lo veía de niño, luego lo recuperé ya después de los 40 y tantos años, se llamaba Jai. El otro día, preparando un programa sobre Swedenborg, resulta que también Swedenborg tenía ese ángel con el que se reunía en el invernadero del jardín de su casa y hablaba con él. Yo creo que eso le pasa a todo el mundo y un buen día nos llevan al colegio los mayores y nos empiezan a decir, ahora eres mayorcito, déjate de tonterías, y entonces nos olvidamos, censuramos, reprimimos eso. ¿Tú crees que es Imagínate cuando se es pequeña y se va a un colegio de monjas, que encima se llaman las damas negras. Toda la fantasía, todo lo que es... qué fantasía, venía castigada. Y claro, lo único que admitían eran los ángeles, pero los ángeles de ellas, que no tienen nada que ver con los míos. Y esta opresión, esta losa encima, para no dejarte. Y bueno, yo me escapaba, pero lo pasaba mal. Todo esto, en tu opinión, tiene algo que ver con Dios, con la trascendencia, con el más allá, con lo escatológico? Supongo, porque yo no sé. Yo no tengo... Yo he sido educada en la religión católica, con un Dios católico, bueno, con Yahvé, con todo, porque es el mismo, el Dios de los truenos y de esas cosas. Y luego, cuando ya fui adolescente, me hice totalmente atea. Pero claro, luego con los años, y con mis lecturas y con mis experiencias, he tenido unas sospechas. Y unas sospechas que poco a poco se me han ido confirmando más. Yo no sé quién es Dios, pero está ahí. Es evidente, está. En alguna parte está. Y además está conmigo. Que eso es lo bueno, claro. En cambio, no tengo ninguna sensación del diablo. Del mal, sí, pero el mal está en los seres humanos. Ese diablo no... Tú seas como fueres, hablas de que todos llevamos dentro el deseo de retorno a un mundo que habremos conocido o no, pero que creemos haber conocido. Sí, pero que no hemos podido retener, no recordamos. Eso pienso. Pero lo que yo pienso es una cosa y la verdad es otra. ¿Yo qué es la verdad? Yo qué sé. Hay que tener soportes en la vida para atravesar tantos desiertos, ¿no? Y eso está bien, y yo lo he practicado. ¿Preferirías un solo Dios o preferirías un mundo, un más allá de varios dioses, de muchos dioses? A mí me da igual, mientras sean eficaces. Lo que te estoy preguntando es, ¿cristianismo o paganismo? No, ya. Hombre, yo he sido educada en el monoteísmo y además, pues incluso otras religiones también son monoteístas y claro, me queda un poco lejos los grandes, la multitud de dioses de la India o de China bueno, me quedan un poco lejos. Me atraen, pero me resulta más cómodo, más confortable uno solo. Aunque no tengo ni idea, estoy hablando como una ignorante de todas estas cosas, porque en realidad no he tenido tiempo de estudiarlas en profundidad
y de reflexionarlas en profundidad. Soy una aprendiza. ¿Has fumado alguna vez un porro? ¿Eh? ¿Has fumado alguna vez un porro? En mi vida. Nunca. Me da rabia. A veces pienso, no quiero morirme sin haberme fumado un porro, a ver qué es eso. Pero yo creo que el gran porro soy yo. Yo me basta. La publicidad. ¿Eh? La publicidad. Muy bien. Va bien, ¿no? Muy bien. Todo está en los libros. Ana María Matute, en negro sobre blanco. Seguimos hablando con ella. Ana María, en Aranmanot, este último libro tuyo recién aparecido, hay una continua ambivalencia, un continuo dualismo, por así decir. El personaje, el protagonista, es humano y al mismo tiempo es sobrehumano. El padre humano del protagonista lleva una cicatriz en la cara que se la parte en dos y parece como si las dos partes de su cara estuvieran enfrentadas. Está el mundo del bosque y está el mundo de fuera del bosque. Es decir, hay esta ambivalencia permanente. Pues yo El creo bien y el mal, ya hemos hablado de ello, ¿no? Bueno, yo creo que porque en casi todas las vidas existe esta ambivalencia, y en nosotros mismos también. Entonces, y en este libro queda mucho más marcado esto por el tema, por cómo funciona todo este asunto. El padre en la figura del padre, de Orso, a mí me atrae mucho. Es porque ese sí que no tiene más que una sola naturaleza y además está al servicio de alguien que es como una inmensa pera podrida, ¿no? Entonces él tiene primero un padre dominante que le llenó la espalda de latigazos, le arrancan del mundo de las mujeres, del mundo de la madre cuando es muy niño. Sigue, entonces cuando él oía voces, o sea, le cercenan la capacidad de soñar. Este personaje yo le tengo mucho cariño porque es un buen hombre, pero manejado, manipulado, y al final claudica y admite una atrocidad, ¿no? Aunque luego se arrepiente, porque claro, es que la imagen del niño sagrado me ha perseguido durante muchos años a mí. El niño inmolado para salvar a alguien. No sé si esto viene un poco de Jesucristo, que fue para eso. Pero no creo que venga de ahí, porque en otras religiones existe también este niño. Y a mí me ha fascinado mucho esta imagen siempre. Entonces, Aranmanot es un poco el niño sagrado, porque es el que luego, en realidad, salva a su padre. Ya le dice él cuando lo encuentra, dice, yo he venido para ser tu salvador. Novela iniciática, novela de aprendizaje, novela a lo largo de un camino, del camino de la vida, y un tema eterno en ella, enfrentarse al destino, averiguar cuál es, buscar tu propio sitio en el mundo. Yo no sé si tú recuerdas precisamente, Ana María, hablábamos en la primera parte del programa de Carlos Castaneda, y lo primero que hace el brujo yaqui, cuando Carlos Castaneda llega a él con la pretensión de ser iniciado en esos misterios, lo deja abandonado en el suelo de una terraza, en un porche de un pequeño chalet, y le dice, busca tu sitio. Y el pobre Carlos Castaneda se pasa toda la noche intentando encontrar su sitio hasta que lo encuentra. Yo pensaba en eso al leer tu novela. Es precioso eso. Pues sí, hay una coincidencia no en la forma ni... No tiene nada que ver. Pero en la intención, digamos. Pues sí. Me encanta que me compares con él en este caso porque me parece estupendo. Bueno, y el personaje es un personaje que tiene un destino a cuestas. Hermann Hesse decía que el destino es el carácter, o que el carácter es el destino. Otro autor que me encanta. ¿Tú crees que tiene algún sentido rebelarse contra el propio destino, o es mejor seguirlo y aprovecharlo? Al fin y al cabo, el mito occidental, el mito que da origen al mundo occidental, yo creo que es el de Prometeo. El hombre que se niega a seguir su instinto, no solo ya su destino, se rebela contra todo eso, y luego, en cambio, en Oriente eso no se entendería. En Oriente prefieren aprovechar el destino. No, yo estoy más con Occidente en esto. Hay que rebelarse. Sí, porque quizás somos menos sabios
que ellos, porque quizá no tenemos, nuestra cultura no tiene unas raíces tan profundas como la de, porque quizá ellos están más desengañados que nosotros. Nosotros todavía conservamos una arrogancia juvenil que ellos ya han superado. No lo sé, no lo sé. Pero sin embargo ese destino, al menos en este libro, hagas lo que hagas, te alcanza. Sí. No sirve de nada la rebelión. Pero es que él tampoco puede, tampoco sabe. Este muchacho es la inocencia personificada, él y ella, y no pierden nunca la inocencia. Entonces, cuando vuelven, ellos inocentemente dicen, vamos a Orso, que él nos entenderá, y van a la muerte, claro. Él y ella, has dicho, Arunmanot y Windumanot. Otro de los nombres en los que yo pensaba al leer el libro de Ana María es Daphnis y Chloe, el aprendizaje del amor. Sí, claro, eso es mucho más anterior. Pero sin embargo, una persona como tú, que tanto ha defendido el amor, que tanto ha defendido la pasión, ¿sí? Bueno, el héroe descubre el dolor y la muerte cuando descubre el amor. Y el poeta, por ejemplo, habla de que a mí me encanta el poeta. De que el corazón es siempre un depredador. Es un depredador el corazón, sí. Y la madre, que es un hada del agua, sí, de Arunmanot, le dice, no ames como aman los humanos. ¿Cómo aman los humanos? Es decir, hay en todo esto hay como una, no sé, una crítica, una prevención, un tener cuidado con el amor, como sentimiento altamente peligroso. Sí, pero no tiene nada que ver con mi vida personal. Es que yo, para empezar, yo nunca he escrito una novela autobiográfica, ni yo explico cosas que han ocurrido en mi vida, en mis novelas, pero no estoy ciega ni sorda. Yo no te lo preguntaba. Ni muda. Por tanto, escribo sobre lo que veo a mi alrededor, siento que me parece mucho más interesante que lo mío. Yo no te lo preguntaba pensando en nada autobiográfico, aunque sé que tú has tenido una historia de amor desdichada y una historia de amor gozosa, y quizá otras historias de amor, no lo sé. No sé, que yo sí que creo que el amor es, te lo decía por eso, que el amor es glorioso, pero que hay muy poca gente que lo llegue a conocer de verdad. ¿Tú crees en las reencarnaciones? ¿En qué? En las reencarnaciones. ¿Crees en ese concepto oriental del karma? Tengo mis dudas. Unas veces va a temporadas, unas veces sí, otras no. Pero sí que noto a veces, por ejemplo, manías, casi como pequeñas, ligeras adivinaciones de cosas que quizá me vienen de una memoria que está ya muy escondida, muy empalidecida, quizás, pero que surgen así como un chispazo a veces. Ahora, creer, ni creo ni dejo de creer. Mi reino es la duda, sí, no tengo ningún reino, pero si lo tuviera, sería la duda. Yo soy una mujer que duda, que no tengo verdades sujetadas con las dos manos. La verdad, me horroriza, porque además esas verdades generalmente no son verdad. En el libro se dice explícitamente que la vida es una trampa. Es una trampa continua. Es un laberinto. Un laberinto. ¿Y cómo se sale de ese laberinto, si es que se puede salir? ¿Tú has salido del laberinto de tu vida? Salí con el amor. A través del amor. Queda muy cursi, ya lo sé, pero cuando se conoce el amor de verdad, no es nada cursi, es muy fuerte. Es tan fuerte, casi como el odio, porque desdichadamente el odio siempre vence al amor. Y cuando esa historia de amor terminó, porque se murió la otra parte, se murió el protagonista masculino de esa historia, fue entonces cuando tú caíste en ese infierno, en esa cima que es la depresión. No, estuviste casi 20 años. No, fue antes. Fue mucho antes, al contrario. Mi depresión fue terrible porque no había nada en que apoyarse para curarla, ¿no? Porque yo vivía con el hombre que he amado más en mi vida, vivía con mi hijo, que me costó mucho
mucho conseguirlo, porque tú no te puedes imaginar lo que era una separación en la época en que yo me separé del primero. ¿En qué año te separaste? No, sí, 60, por los años 60. Bueno, yo me separé en el 60 también, así que sí sé lo que era una separación entonces. Sí, pero todo iba a favor del hombre, ¿eh? Ojo. A mí me quitaron al hijo y se lo dieron al padre cuando era yo la que estaba iniciando el proceso de separación. Y gracias a que yo tuve una suegra fantástica y me dijo, tú verás a tu niño, lo verás todos los sábados. Y, bueno, no quiero hablar de eso porque me pondría a llorar como una loca y no quiero llorar. Bueno, lo cierto es que estuviste 20 años muy alejada de la literatura, ¿no? Los que duró esa depresión. De la literatura y del mundo de la vida. Yo tenía entonces, pues, y tenía éxito, y mi trabajo y tal, y de repente, pues, vino la Gran Depresión. Y gracias a un doctor que se llama Domingo Carreras, y que me ayudó tremendamente, y me dijo, yo no trato con locos, me dijo, yo trato con gentes con problemas. Y entonces, haciéndome hablar, salió, dice, la vida pasa factura, hay que sacarlo todo. Todo eso que yo iba... Ahora soy una parlanchina, pero me he pasado media vida sin decir ni mu, ¿eh? Hombre, cuando me hacían a mí una entrevista en las épocas del Café Gijón, contestaba Ramón Eugenio Goicoechea, no contestaba yo, imagínate. Y yo recuerdo a mis amigos, Josefina Aldecoa, Ignacio Aldecoa, y muchos más, decían, es que no le conocíamos la voz a Ana María. Y ahora fíjate, hay que pararme, ¿no? ¿Tú saliste de la depresión con pastillas o con redaños? No, ni una pastilla. Este hombre era fenomenal. Hablando. Eso que te digo, romper esa capa de pudor, hablando y contando y diciendo y contando y... Yo no te traté... Y luego porque el tiempo también es el tiempo, ¿no? Y luego cuando la cosa ya, pues... Yo salí de la depresión mucho antes de empezar a escribir otra vez, ¿eh? Yo salí de la depresión, pero no quería volver a escribir. Eran cosas diferentes. No, mira, me daba como miedo, no sé. Es la época en que yo decía que no quería escribir El Rey Vudú porque iba a ser una excusa para no trabajar, porque soy muy vaga, ¿eh? Bueno, tú lo has dicho también por ahí. Soy muy vaga. Como llaman que eres un vago las personas mayores famosas, ¿no? Ahora, he trabajado en mi vida terriblemente y sigo trabajando. Has dicho por ahí que tu ocupación favorita es mirarte el dedo gordo del pie. Sí, pero no lo he conseguido todavía. A ver si ahora por fin no hacer nada. Bueno, tú hace justamente un año, estoy hablando del mes de mayo de 1999, me dijiste que esta novela iba a salir en septiembre u octubre. Sí, claro. Yo te dije, vendrás al programa, tú me dijiste que sí, y desde entonces yo he estado tascando el freno, esperando. Se ha demorado mucho. ¿Por la vagancia o porque a ti siempre te ha costado, y además lo dices, mucho trabajo escribir? Y cada vez te parece más difícil. Cada vez más difícil, y además, no, porque además todo esto, había una cantidad de viajes que ya estaba yo comprometida. Y claro, te cortan, ¿no? Entonces tú te tienes que dedicar a escribir tu libro sin nada que te moleste, ni nada que te distraiga. Eso no lo pude conseguir hasta el final. Y bueno, pues lo hice y ya está. El libro, ya lo hemos dicho en un par de ocasiones, está cargado de símbolos, está cargado de metáforas, está cargado de personajes arquetípicos. ¿Tú crees que la gente va a saberlos entender, va a saber leer entre líneas? ¿Se va a dar cuenta del alcance de las cosas aparentemente sencillas? Alguno habrá que sí. Alguno habrá que sí. Pero quizá otros no. ¿Y yo cómo lo voy a saber eso? Lo deseo, pero no lo sé. Yo qué sé. Yo no sé nada. Los dos personajes buscan el camino del sur. Un sur al que no llegan, en definitiva, pero también en un determinado momento descubren, se les explica que el sur está dentro de cada uno. Contra la abadesa que dice el sur no existe. A mí, cuando lo escribía, me pareció de una crueldad que casi me pongo a llorar. Pero como me lo han dicho, quería dar constancia de esa crueldad.
Los ancianos suelen ser los aliados de los niños en la lucha contra los mayores, ¿no? Claro, porque ya han pasado todo, ya lo saben todo y ya no creen en nada. Y por ejemplo, el anciano, cuando ha venido el conde arrasando y todo, dice mal, ¿qué pasa? Le dicen, lo de siempre. Lo malo es que hay niños que son personas mayores. ¿Te acuerdas en los libros de Guillermo, los humbertolanitas, que eran niños como Guillermo, pero que en realidad eran personas mayores, claro, eran adultos, ¿no? Los que yo llamo esos niños que tú les ves enseguida en los ojos los que te van a vender en cuanto puedan. Esos son las personas que no han tenido infancia, que no han tenido infancia por una cuestión de situación económica o estrato social, no, sino porque ellos ya nacen así y no. Pero afortunadamente la mayoría no es así. La mayoría es imperfecta, afortunadamente. Esos niños son un proyecto de perfección horrible. Yo siempre he sentido, Ana María, a lo largo de mi vida, lo mismo que te pasa a ti. Yo siempre he sentido esa línea divisoria entre los mayores y los que no lo son. Y yo siempre he cerrado filas con los que no lo son. Y he seguido hablando. A lo mejor es un poco ridículo, pero cuando estoy con niños les digo, vámonos de aquí, que ahí hay solo mayores. Sigo sintiendo esa frontera. Sí, porque la infancia es mucho más sabia de lo que creemos. No tiene tanto bagaje intelectual, no tiene tanta... Pero es sabia, que es otra cosa, de lo que nosotros nos imaginamos. Yo digo muchas veces que la infancia es más larga que la vida. ¿Tú te acuerdas de aquel libro, el último que escribió Rudyard Kipling, que se llamaba precisamente así, traducido al español Just So, en inglés, y que eran historias para los niños y para los que aman a los niños, en los cuales se contaba pues por qué los camellos tienen joroba, por qué los tigres tienen rayas, por qué la jirafa, y había un cuento precioso sobre el gato. Y decía Kipling en ese cuento que los seres humanos, que siempre se han sentido un poco inquietos respecto a los gatos, el gato es un animal raro, es un animal independiente, es un animal anarquista, pero que sin embargo los gatos arrancaron a las personas mayores, en definitiva, a los seres humanos, 3 privilegios, 3 derechos en la prehistoria. Kipling lo cuenta en forma de novela. Esos 3 derechos eran una jícara de leche junto al fuego, un lugar junto al fuego, y el tercero, que es por lo que cito esto, vigilar el sueño de los niños mientras duermen. A mí eso me ha parecido siempre la más perfecta definición de la literatura que yo conozco. Precioso, sí. Coincido contigo, totalmente. Otra de las dimensiones de esta novela de Aran-Manot es la ecológica, por así decir. Es la defensa de la naturaleza. Pero más que la defensa de la naturaleza, tal y como la entienden los ecólogos de estos tiempos, la defensa del anima mundi, del globo terráqueo y el universo entero como algo dotado de vida. Es que cuando yo, por ejemplo, estoy en un bosque, eso lo he sentido desde niña, porque yo me escapaba a los bosques siempre, cuando íbamos en verano a la Mansilla de la Sierra y a la casa de mi madre, yo me escapaba, y luego mi madre me decía, pero ¿por qué te vas? Pero que me has hecho sufrir, ¿por qué te has ido al bosque? Y decía, estar, le decía yo, porque yo cuando llevo un ratito en un bosque, por ejemplo, así, ya dejo de ser espectadora, soy la naturaleza, me identifico totalmente con un árbol, con una rama, con una hoja, con un tallo. Yo formo parte de esa naturaleza. No es difícil, solamente hay que estar un rato en un bosque sin nadie. Solo quizá el viento y los colores. Los colores. Para mí el mundo de los colores es fantástico, es maravilloso, ¿no? Por eso me daría mucha pena quedarme ciega, porque para mí es muy sugerente, es como la música. Entonces, tú eres parte de esos colores, de ese olor, de ese viento, si lo hay, de esos árboles. Es una sensación muy bonita, que la puede sentir cualquiera, no es excepcional. Pero Ana María, si el sur está dentro, te estás contradiciendo, porque aunque te quedaras ciega, esos colores estarían dentro de ti, seguirían estando, ya, pero ¿no? me molestaría mucho. Es que como me tengo que operar de cataratas, tengo un canguelo.
No sé, No, en este eso es una momento- operación muy sencilla, todo el mundo sale bien Ya de lo ella. sé, ya lo sé, todo el mundo dice que está muy bien y tal. No, y me voy a operar ahora. Lo que pasa es que ahora, en este momento, por ejemplo, veo muy mal. De este ojo apenas veo, de este menos todavía, y todo como tras niebla o tras humo y eso. Y me da miedo, hombre. Claro. Ana María, a mí hay una cosa que me fascina en este libro y en todos tus libros, y es que cuentas cosas complicadas. Por ejemplo, muchos otros autores habrían convertido la materia narrativa que hay aquí en una especie de novela gótica, de novela barroca, y tú no, es de una extrema sencillez. Claro. Ese salto de un contenido complicado a una sencillez expositiva. Claro. Es mucho más difícil escribir sencillo que escribir complicado. Mucho más difícil escribir sencillo, pero es mi camino, yo lo prefiero. Es mi camino, es la forma de expresarme es esta y no quiero otra. Todos mis libros tienen un lenguaje, digamos, una forma de estar construidos, de ser explicados, de ser muy sencillo, lo cual no tiene nada que ver con la pobreza, ¿eh? Es sencillo pero no es pobre. ¿O sí? No, por el amor de Dios. ¿No? Te acabo de decir que a mí, Es una broma. que a mí me fascina. El otro día en una entrevista radiofónica breve que mantuvimos, Ana María, yo dije que este libro es un libro para todos los públicos. Tú parece que eso te molestó un poquito, porque No. como si mi frase pudiera interpretarse en el sentido, y ese es otro San Benito que te persigue, de que este es un libro para niños. No es un libro para niños, pero es un libro, creo yo, que también pueden leer los niños, aunque es un libro para adultos. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que a mí me han colocado el gorro Ya. de escritora para niños, bueno, para unos lectores que tampoco me conocen mucho, pero bueno, y me vienen con niños de 7, 8, 10 años, y digo, mira, por favor, que este es un libro muy cruel, es en cierto modo un poco perverso también, y no es un libro para niños, aparte de que no lo van a entender, porque me van a odiar toda la vida, a mí y a la literatura. Y por eso lo dije, no es un libro para niños. Lo que pasa es que cuando un niño, yo ya no les llamo niños, a partir de los 13, 14 años ya no son niños, son adolescentes, son náufragos, como yo les llamo. Entonces, si ese adolescente o esa adolescente es lectora, lo puede leer todo, pero si no lo es, se va a encontrar con un mundo extraño que no va a comprender. Yo nunca me olvidaré de un pobre niño de 11 años que lloraba lágrima viva porque le estaban obligando en la escuela a leer El Buscón. Eso me parece un error. ¿Qué libro le darías tú a un niño que va a la escuela? Huckleberry Finn. Ese y otros muchos. ¿Y ¿no? Nils Holgersson? ¿Te acuerdas? El de Selma Lagerlöf. ¡Oh, es maravilloso ese libro también! Tristemente en España no tenemos literatura de ese tipo. Bueno, tú has atizado también... Únicamente Elena Fortún y Antonio Robles. Porque ahora sí, hombre, hay cantidad maravillosos, no tan maravillosos, pero muchos. Pero en la época en que yo era niña, no. Yo me tuve que nutrir de literatura infantil, claro, entonces era una niña, con los anglosajones y con los nórdicos, porque en España no. Bueno, te iba a decir que tú, aunque te quejas de que se te encasquete el capirote Sí. de autora de libros Sí, pero para también he niños, escrito para has niños. atizado esa leyenda, porque has escrito Claro. muchísimas cosas para niños, y a mí eso me parece la apuesta más difícil de la literatura. Sí. Escribir Peter Pan, por ejemplo, bueno, yo me quedo Que asombrado. Peter Pan, ese sí que es para mayores y para niños. Ese Como el sí. tuyo, Ana Lo María, como el entienden tuyo. los niños y lo entienden todavía mucho. Yo tengo una primera edición de Peter Pan en inglés, la tengo en mi mesilla, y cada vez que llamemos mesilla aquel desbarajuste que tengo yo acabado, en fin. Entonces, cada vez que leo el final de Peter Pan, me caen lágrimas. Sí, seré cursi, seré tonta, seré una retrasada mental, me da igual, pero lo paso también con esas lágrimas. Yo no te traté en los años de la depresión, no sé cómo eras entonces, pero a partir del momento en que yo te conocí, a mí siempre me has parecido una persona feliz. Y me has parecido además una persona claro, sin porque- enemigos. Bueno, Los tienes. no sé quién son, pero a veces noto que me clavan una flecha y digo, ¿y por qué? ¿Dónde vi? Yo que me da igual. Yo La soy misma una- flecha que de repente
le clavan a Windumanot. A Windumanot, sí. Es bonito ese Que momento. no se sabe de dónde viene ni por qué. No, sí. Bueno, sí se sabe de dónde Sí, viene, se pero sabe, no se sabe pero bueno. por qué, en definitiva. Pero no he Ella querido, no lo sabe. pero es que este libro lo he cuidado mucho. No sé si me ha salido, pero no he querido ser explícita, demasiado explícita, porque era muy fácil, ¿no? Incluso al final, todo lo de la decapitación, y todo, yo podía haberme, además, con lo que me gustan esas cosas, explicarlo, todo eso, pero lo he querido dejar muy contenido, ¿sabes? Un libro muy, muy lleno de cosas, pero sin despilfarrar, sin echar pólvora en salvas, ¿me entiendes? No sé si lo he conseguido. Pero María, ojalá. María, no solo lo has conseguido, te has salido, no sé, tan redondo como una Verónica de Curro Romero cuando las da, que las da pocas veces. Verdaderamente te ha salido redondo el libro, por lo menos yo lo pienso así. Pero has hablado de crueldad, y el libro es un libro efectivamente cruel, como casi todos los tuyos, la crueldad que da la vida. Eso que dice el verso de Miguel Hernández, cantado luego por Serrat, vengo con 3 heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Aran Manot, cuando llega al final de la novela, a pesar de su extrema juventud, llega con esas 3 heridas. Sí, en efecto. ¿Sí? ¿Y tú? Yo todavía no llego al final de mi vida, hijo, no me mates tan pronto, dijo ella a los 75 años. Todos empezamos a morir cuando nacemos. Mira, yo siempre he tenido dentro de mí una ansia de vivir. Soy una mujer muy vital y una alegría también. Tengo un gran sentido del humor, yo lo sé, me lo dicen y es verdad. Me puedo reír muchísimo de cualquier cosa, especialmente de mí. Y creo que la risa y la alegría alarga la vida. Somos una familia que nos reímos mucho juntos. Y eso está bien, ¿no? Estoy buscando, a propósito de esto, otro titular que andaba por aquí y que ahora lo encuentro, en el que dices que vivir es perder cosas. Sí, claro, fundamentalmente es ir perdiendo, ir perdiendo, ir perdiendo. Según, ¿no? También se ganan, pero las cosas que se ganan están inexorablemente condenadas a perderse también. Y cuanto más viejo te haces y cuanto más vives y más cosas te das cuenta que unas ganas, pero las vas a perder también. Hasta que llega la última gran pérdida, que es la muerte, ¿no? Pero no eso es triste, demasiado triste. Cuando eres joven es más triste, cuando vas teniendo esas grandes decepciones. O como yo ahora cuando digo que ya solo creo en el rey Arturo, los caballeros de la tabla redonda, es una imagen que yo... Pero siempre queda algo como esa chispa, es una chispa que de pronto se enciende. Mira, te va a parecer una tontería, pero por ejemplo, ahora que soy vieja ya, pues mira, cuando me dice, porque ahora ya no se puede hacer esto, cuando a mí no me importa, si ya no me interesa hacer eso, si ya no me gusta, ya lo he hecho mucho. Afortunadamente he vivido mucho y muy intensamente. Pero mira, estar con unos amigos en una terraza, en verano, hablando, pedir una cerveza, que venga el camarero, te traiga una cerveza empañada, con una gotita así, y tal. Eso es una felicidad que hay que saberla aprovechar. O sea que por muchas decepciones que tengas y por muchas pérdidas que tengas, siempre quedará una cerveza y un camarero. Te voy a contar otra historia que te va a gustar, como te ha gustado la de los gnomos de Hokkaido. Sí. Yo tengo una amiga, ¿por qué no decir su nombre?, que se llama Lola Fonseca, que cuando tenía 12, 13, 14 años estaba interna en un colegio, me parece que de Toledo, y tenía la misma admiración por el ciclo artúrico. Tú acabas de decir que ya solo crees o solo te interesa el rey Arturo, que tienes tú, y entonces decidió que ella se llamaba Lanzarote. Y llegó al extremo de que si el profesor o la profesora, cuando se dirigía a ella, la llamaba por su nombre o por su apellido, no contestaba, solo contestaba si la llamaban Lanzarote, y obligó a la profesora a que la llamaran Lanzarote, y efectivamente Ay, así la llamaba siempre. Maravilloso, ¿no? ¿Por qué no se me ocurriría a mí? Eran otras épocas, no me hubieran llamado Lanzarote, me hubieran lanzado por la ventana. Menudas eran las lamas negras. Desde hace mucho tiempo, desde el 93 me parece, o a lo mejor es un dato falso, estás enredada en la redacción de una novela que se llamaría Paraíso Inhabitado. Sí. ¿Eso cómo va? Bueno, estoy enredada, pero aquí. Porque yo digo, No has sí, puesto ya la tengo los primera. primeros, mentira. Lo tengo aquí. Yo los libros primero los escribo aquí. Aquí. Crecen como árboles dentro y cuando ya van a salir las... Entonces me pongo a escribir. Que es muy difícil, el arranque es muy difícil. Pues ahora,
cuando me pase una temporadita descansando, mirándome los dedos gordos de los pies y no comprometiéndome a más viajes y esto, entonces arrancaré con Paraíso Inhabitado, que no es una novela situada en la Edad Media, sino en la época actual. Perdona la pijotería de la pregunta que te voy a hacer ahora. A mí de niño me llamaban Don Motitas. ¿Por qué Paraíso Inhabitado y no Paraíso Deshabitado? No lo sé, porque me gusta más. Está mal. No significa lo mismo. No. Yo me he molestado en mirar el diccionario. Es que deshabitado es más, esa es la casa que tú ves la gente con las maletas que bajan. No, inhabitado es más. Está más dentro de lo que yo quiero decir. Bueno, yo al preparar el programa me he molestado en consultar el diccionario y al menos la primera acepción de la palabra dice que inhabitado es aquello que no está en condiciones de ser habitado, a diferencia de deshabitado, que es lo que se ha dejado. No está en condiciones, nunca ha sido habitado, ni será, por ahora. Lo que decíamos antes, y con esto termino, Ana María, de que vivir es perder cosas, a mí me recordaba mucho esa frase, ese verso maravilloso de Juan Ramón Jiménez, de "y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando". Y efectivamente, Juan Ramón se fue y se quedaron los pájaros cantando, y tú te irás y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando. Ojalá, eso espero. ¿Piensas a veces en la muerte? ¿Eh? ¿Piensas a veces en la muerte? Sí, pero no me parece que sea el final. En todo caso es el final aquí, de un aspecto mío, pero no me parece que sea el final, cada vez menos. Me resisto a creer que sea el final. Ana María, por la vida después de la muerte. Por la vida después de la muerte, y por nosotros aquí también. Termina negro sobre blanco. ¿Me permiten un consejo? Por favor, no confundan a los escritores en días como los que ahora corren con monos de feria, con osos de pandero, ni con saltimbanquis de plaza pública. Ana María, gracias y larga vida. Les deseo lo mismo a todos ustedes. La semana que viene volveremos a estar aquí el mismo día y más o menos a la misma hora. Cuídense y cuiden al prójimo. Buenas noches.